este tipo de límites. En el caso que tenemos el límite de seno de 8x sobre x, y x tiende a 0, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos el límite de seno de 8x, nosotros podemos aplicar algunas propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que podemos sacar ese 8 como una constante, ¿ok? Y nosotros sabemos que hay una propiedad que nosotros, siempre que tengamos que el límite tienda a 0 del límite de una función en donde el ángulo sea igual al cociente, ese resultado va a ser 1, ¿ok? Entonces, primero que nada, nosotros sacamos esa constante, 8, la sacamos aquí, ¿verdad? Y nosotros decimos que el seno de una función que tiene el mismo ángulo dividido entre el mismo ángulo y cuando la función tiende a 0 es 1. Entonces, en este caso, nosotros estamos encontrando de esta manera este límite, ¿verdad? Estamos aplicando una propiedad que dice, si nosotros tenemos una función seno en donde el ángulo es igual al ángulo que está dividiendo, y el límite tiende a 0, ese límite es igual a 1. Y sacamos la constante para que nos quede 8 por el límite de la función que vemos aquí, ¿verdad? Entonces, ese límite es 8 por 1 es igual a 8. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos a ver otro ejercicio más. ¿De acuerdo? Profe. Díganos. Una pregunta, ¿de dónde sacó el 8 entre 8? Ok. Para que nosotros no afectemos ni el numerador ni el denominador y nos quede igual la operación, tenemos que sacar esos valores. Es una multiplicación, ¿ok? Por eso es que nosotros estamos haciendo esta igualación aquí para no afectar la función. Eso lo tenemos indicado aquí nada más. Hay otro ejercicio donde vemos un caso parecido, ¿ok? Una regla marca precisamente que hay que hacer igual este valor de la función seno cuando x tiende a 0, que sea igual al ángulo. Y para eso, pues vamos a utilizar 8, porque tenemos este valor que tenemos aquí de 8x. Por eso es que lo estamos demostrando aquí. La idea es sacarlo como constante, ¿verdad? Para que finalmente nos quede la función del mismo ángulo sobre el divisor, sea lo mismo, el mismo ángulo, y la función tiende a 0. Eso va a ser siempre 1 por 8, que es lo que teníamos acá. Es el resultado. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio. Muy bien. Para el caso de calcular el límite de esta función seno de 4x sobre 2x, ¿verdad? Primero, ¿qué observamos? Vamos a sacar esta constante, 1/2, observen, por el seno de 4x sobre x. Estamos siguiendo la misma función aquí, ya sacamos este 1/2, ¿ok? Entonces, sacando la constante, 1/2 por el límite de 4x, y aquí tenemos que hacer, si multiplicamos arriba, ¿ok? Fíjense, para poder igualar este ángulo, 4 por 4, lo tenemos que anotar
el factor de 4 en el numerador y en el denominador, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer? Igualar el ángulo. Nos va a quedar, lo vamos a sacar acá, luego como constante el 4, y nos va a quedar 4x sobre 4x. Lo que decía yo hace un momento, igualar cuando el límite de la función tienda a 0, el mismo ángulo dividido entre el mismo valor, 4x y 4x. ¿Cuánto nos da seno de 4x sobre 4x? Siempre nos va a dar 1. Y ya nada más multiplicamos 1/2 por 4, es 4 sobre 2 igual a 2 por lo que decimos acá. 2 por el límite de la función 4x sobre 4x, cuando x tiende a 0, esto es 1. Multiplicamos 2 por 1 es 2. Este es el ejemplo que tenemos en la parte de arriba, ¿verdad? Aquí lo tenemos un poquito más explicado para poder igualar esa propiedad. Siempre que te tiene el límite de una función cuando x tiende a 0, de una función seno, el ángulo es igual al divisor, pues nos da 1. Y las constantes, 1/2 por 4, para no afectar el límite, nos da. Esta función nos queda como su límite igual a 2. Profe. Muy bien, le escucho, díganos. Es que, ¿será que me puede repetir de dónde sacó la constante de 1/2, por favor? Claro que sí. En este caso vemos la función original, ¿verdad? La función original nos dice seno de 4x sobre 2x. ¿Ok? Sabemos nosotros, tanto 4x como 2x, las podemos sacar como constante. Aquí, seno es 1 sobre 2x, ¿verdad? Lógicamente que seno de 4x sobre 2x. ¿Qué hacemos? Sacamos el 1/2, aquí es 1/2, y nos va a quedar como constante. Por una propiedad de los límites es que podemos sacar, decía el maestro Eliezer, podemos sacar la constante y calcular posteriormente el límite. De ahí es donde sale el 1/2. Muy bien. Entonces, ya resolviendo este ejercicio, pues volvemos a aplicar las propiedades que decíamos en el ejercicio anterior y nos queda las operaciones algebraicas. 4 por 1, 4 sobre 2 es 2. Aplicando el límite, que es 1, tenemos el mismo ángulo. La función de esta tiende a 0, pues es 1. Y tenemos ese resultado. Muy bien. Tenemos otro ejercicio, ¿verdad? Que tenemos 2 por seno de 3x sobre 5x, ¿verdad? Nuevamente observamos aquí que después de ver los ejercicios anteriores podemos sacar el 2, ¿ok? Acá como constante podríamos sacar el signo dividiendo al 2, que sería 2/5, y posteriormente igualar a este ángulo 3x. ¿Qué podemos hacer ahí primero que nada? Multiplicar por 3, ¿verdad? Para igualar, ya no tenemos ni el 2 ni el 5, ya lo tenemos 2/5. Observen aquí, 2/5 ya lo tenemos. Para igualar este ángulo, si dividimos por 3, tenemos que multiplicar por 3, porque queremos igualar el ángulo, 3x y 3x, ¿verdad? Y el ángulo lo tenemos aquí, 3x, y aquí tenemos x. Pues lo vamos a multiplicar por 3. Entonces, ¿qué nos queda? 3 por 2, 6. Ahí lo voy a multiplicar. 3 por 2, 6. Tenía yo
afuera el 2/5, pues nos va a quedar ahí, ¿verdad? 6/5. Y ya tengo ese límite en orden. Recordemos que hay una propiedad cuando tenemos el límite de una función seno tiende a 0 al mismo ángulo, 3x sobre 3x, ¿cuánto da? 1. Solamente nos queda multiplicar por esos valores constantes que sacamos del límite, 6/5. Y ese es el resultado. Es otro ejemplo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El 6 lo sacó de multiplicar el 3 por 2 y el 5 de la suma, ¿verdad? El 5 es del denominador 5x. Lo sacas como constante. Nos queda 2/5, aquí nos queda 2/5, y aquí nos va a multiplicar 3 por 2, 6, y aquí te queda el 5, porque el ángulo ya no se toca, está igual. 6/5 por 1, nos queda 6/5. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver un ejercicio más, jóvenes, ¿verdad? Sí. Vamos a ver un ejercicio más en donde vamos a utilizar algunas operaciones trigonométricas, ¿verdad? Vamos a calcular el límite de una función 1 sobre seno de x menos tangente de x, y esta función va a tender a 0, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué observamos? ¿Qué observamos primero aquí? Tenemos que poner atención en esta expresión, jóvenes. Esta expresión tiene una igualdad. 1 sobre seno de x, ¿verdad? Fíjense bien, 1 sobre seno de x queda igual. 1 sobre seno de x. Y luego tenemos 1 sobre tangente de x. ¿Ok? Entonces, recordemos, ¿verdad? Recordemos que nosotros debemos de identificar esta función tangente. ¿Qué es tangente? Tangente es igual, si nos vamos a las igualdades trigonométricas, ¿a qué es igual la función tangente? A ver, ¿quién recuerda? Tangente de x es igual a seno sobre coseno. ¿De acuerdo? Tangente es igual a seno sobre coseno. Pero observamos aquí que tenemos 1 sobre tangente, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esta expresión, 1 entre tangente de x, nosotros podemos respetar el signo y poner la función. Aquí tenemos 1 sobre tangente, podemos poner la inversa y sería lo que equivaldría a coseno sobre seno. ¿Ok? Entonces, tenemos primero la expresión 1 sobre seno, ahí la tenemos, y luego la función tangente. Pero como la función tangente, sabemos que es seno sobre coseno, la función inversa de tangente es cotangente. Entonces ya tenemos aquí la expresión correspondiente, ¿verdad? A esta función. La función inversa tangente es cotangente y cotangente es coseno sobre seno. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Entonces, esta
1 sobre seno entre menos coseno sobre seno, esto es igual a 1 menos coseno sobre seno de X. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ya de aquí en adelante, pues siguen operaciones algebraicas, ¿verdad? Operaciones trigonométricas. Y nosotros observamos, ¿verdad? Mediante estas funciones trigonométricas, ¿sí?, las cuales nos debemos de auxiliar de las tablas que pasamos hace un momento. Esas tablas es muy importante que las tengan a la mano para poderlas recordar en el caso de algunas funciones de este tipo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a continuar haciendo las operaciones, ¿verdad? Entonces, decimos 1 menos coseno de X. Vamos a multiplicarlo por 1 más coseno de X, ¿verdad? Esto va a ser una igualdad que nos va a dar 1 menos coseno cuadrado. Aquí tenemos esta expresión, ¿verdad? 1 menos coseno por 1 más coseno. Se convierte en 1 menos coseno cuadrado de X en el numerador. En el denominador tenemos seno de X y 1 más coseno de X. Estamos partiendo de estas operaciones que nosotros estamos aquí anteriormente, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos continuar con las expresiones, ¿sí? Seno de X, ¿verdad? Por 1 más coseno de X. Aquí no es por, aquí es X, ¿va? Y en el numerador tenemos 1 menos coseno cuadrado de X. Entonces, 1 menos coseno cuadrado de X es seno cuadrado de X. Esta expresión, 1 menos coseno cuadrado de X, es seno cuadrado de X. Y en la parte del denominador tenemos seno de X por 1 más coseno de X, ¿verdad? Estamos hablando. Ok. Entonces, ¿qué observamos en esta expresión? ¿Qué observamos en esta expresión? Arriba tenemos seno cuadrado. Reducir el seno cuadrado a seno, eliminando el seno de la división. Exacto. Seno cuadrado es equivalente a tener seno por seno cuadrado de X. Y en el denominador tenemos seno de X. Eliminamos, ¿qué nos queda? ¿0 o 1 en el numerador? Seno. Eliminamos un seno, nos queda seno. Abajo no nos queda nada, nos queda 1 más coseno de X. Entonces, vemos la expresión seno de X y abajo 1 más coseno de X. Y aquí hay que aplicar directamente el límite y el límite tiende a 0. Y entonces, el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 2. Entonces, ¿qué habíamos dicho cuando tenemos 0 dividido por una constante es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos dicho en estos casos de los límites? En este caso, para esta función, pues el límite es igual a 0, ¿verdad? Ahí tenemos el ejercicio. Es importante mencionar que se tienen que revisar, como estábamos diciendo, las identidades trigonométricas, ¿verdad? Para poder resolver este tipo de ejercicios con las propiedades que hemos estado estudiando desde el inicio del tema 3.
Muy bien. Entonces, vamos a resolver un ejercicio de funciones trigonométricas que tenemos a continuación, ¿verdad? Coseno de 2x menos coseno de 5x sobre x cuadrada. Aquí vamos a aplicar muchas de las propiedades que hemos estado viendo desde que inició el tema 3, ¿verdad? Con la maestra Alicia, con la maestra del segundo tema, el maestro Eliezer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos primero, verdad? Bueno, paso a paso. Vamos a ver. Sacamos primero de esta función, ¿verdad? Sacamos primero de esta función el coseno de 2x menos coseno de 5x sobre x cuadrada. ¿Ok? Entonces, observamos nosotros que esa función coseno la podemos cambiar por función seno con el signo negativo. ¿Ok? Entonces, decimos, ¿verdad? Esta función tiene una constante, ¿ok? S2 es una constante y la podemos sacar como una constante la podemos sacar, ¿ok? Entonces, posteriormente, tenemos la función, aquí hicimos una composición aquí de las funciones, ¿ok? Y decimos nosotros que tenemos 2x más 5x sobre 2 por seno de 2x menos 5x sobre 2 entre x cuadrada. ¿Ok? Entonces, estamos utilizando una identidad trigonométrica de coseno de 2x menos coseno de 5x. La estamos convirtiendo en seno, porque estamos combinando los ángulos. Entonces, sacamos esta constante que tenemos aquí y decimos menos 2, y está una constante negativa, sobre la misma función de x cuadrada, la misma que tenemos aquí. ¿Ok? Ya nosotros, jóvenes, ya nosotros hacemos las operaciones dentro de los paréntesis. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que nos queda 2 seno. Reducimos términos semejantes, 2x más 5x, 7x. 2x menos 5x, 3x. Esas operaciones las realizamos. Nos queda entonces menos 2 seno de 7x sobre 2 por seno de menos 3x sobre 2 sobre x cuadrada. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, nosotros continuamos haciendo las operaciones, ¿verdad? Y tenemos seno de la reducción que teníamos por seno que tenemos en la siguiente operación, y este 2 lo vamos a sacar, ¿verdad?, por una regla que hay que dividir
extremos por extremos y medios por medios. Aquí estamos multiplicando, son medios, pues va a salir como extremo, ¿verdad? Y nos va a quedar esta operación que nos dice aquí, seno de 7x sobre 2 por seno de menos 3x sobre 2 entre x menos x sobre 2. ¿Ok? Estamos realizando esas operaciones que tenemos ahí. Continuamos. Tenemos que sacar esa constante del ángulo. Aquí primero, 7 lo sacamos, ¿verdad? Y vamos a eliminar este 7x sobre 2. Aquí lo tenemos también, ¿verdad? Queremos hacer igual al ángulo por la constante 3 seno por el seno del ángulo entre el mismo valor del ángulo que tenemos aquí. Entonces, haciendo las operaciones, eliminamos, ¿verdad? Nos queda 7 sobre 2, ya tenemos igualado el ángulo, que nos va a quedar como X, y también nos va a quedar como X el mismo ángulo, y tenemos la constante 7 medios, y tenemos 7 medios, ¿verdad? Para la función seno, el mismo ángulo nos da 1. Aquí tenemos el 3, 7 medios por 1 por 3 por 1. Entonces, con las operaciones correspondientes, observamos que esta función trigonométrica tiene un límite cuando x tiende a 0 de 21 medios. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, jóvenes. Sí, profe. Este ejercicio es un poquito más complicado. Les pedimos de favor, pues, que revisen sus identidades y estas operaciones, ¿verdad? En el caso de tener ejercicios, hay que recurrir a ejercicios resueltos y a los formularios y a la práctica principalmente. Muy bien. Estamos llegando a algunos ejemplos de límites de factorización que son muy parecidos a los límites algebraicos que ya hemos